Buen día. Esta semana tenemos para ustedes el trabajo a realizar acerca de un reforzamiento de la parte o del capítulo de triángulos y cuadriláteros. Anteriormente se ha visto ya el manejo de la teoría, la importancia de lo mismo, y lo que nos toca ahora es reforzar con problemas complementarios a los problemas que ya se habían visto anteriormente. Este es, lógicamente, nuestro objetivo para esta clase, ¿no? Reforzar este capítulo que correspondiente con formas complementarias en contenido y como variedad, o sea, un abanico de problemas supone diferentes tipos de problemas y no problemas repetitivos. Bien, empecemos. El primer problema nos indica lo siguiente, dice, en una bandeja de 50 por 35, o sea, esas son las dimensiones, 50 de largo y 35 de ancho, centímetros, se desea colocar la mayor cantidad de trozos de budines con bases cuadradas, cuyos lados miden 6 centímetros, hallar dicha cantidad. Eso significa de que en la bandeja, que es más o menos de forma rectangular, con sus dimensiones de 50 y 35, se desea colocar la mayor cantidad de trozos de budines. Miren las dimensiones de los lados del budín, ¿no? de los lados de la base, que son cuadrados, de 6 centímetros. Entonces quiere decir que deben de haber cuadraditos acá de 6 centímetros. ¿Cuántos como máximo ingresan en esta parte? Bien. Entonces, la cantidad de budines a lo largo tendrá que ser el largo entre la longitud de cada lado del cuadrado que corresponde al budín. Entonces, el largo es de 50, entonces la cantidad de budines en lo largo tendrá que ser 50 dividido entre 6. Entonces, esto nos debe de dar 25 tercios, que más o menos es 8, y pico. ¿Correcto? ¿Sí? Me interesan los decimales, porque lo que nos va a interesar no es una parte fraccionaria, sino la parte entera. Entonces, aquí serán 8 budines a lo largo. Y a lo ancho tendría que ser 35 entre 6. Y esto será 5, y pico. Por lo tanto, el número de budines que debe de haber a lo ancho tiene que ser 5. Entonces, son 8 budines que entran así y 5 budines que entran así. Entonces, en total sería 8 por 5 y el total será 40. Bien. 2. Dice, en la figura AP paralelo con CQ. Entonces, se supone que si esto es un rectángulo, esta figura tiene que ser un paralelogramo, ¿no? Porque estas líneas son paralelas y como estas también por datos son paralelas, esto es un paralelogramo. BP mide 12. Entonces, por aquí hay 12. PC mide 8. Esto es 8, pero recuerden que como esto es un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes, entonces aquí también tiene que haber 8. Pero como aquí tiene que haber 12 más 8, acá también tiene que haber 12 más 8. Quiere decir que aquí faltarían 12. Ahora, luego me dicen que BH es 4. Y me piden el área del rectángulo. Entonces, para hallar el área del rectángulo, yo necesito esta partecita nada más. ¿De dónde vamos a obtener esta partecita? La vamos a obtener por el teorema de Tales, ya que estas líneas son paralelas, y eso se va a obtener
cuando este triángulo y el de acá compare la proporcionalidad. Entonces digo, triángulo PLC semejante con el triángulo QLD. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, estos ángulos son iguales y puedo decir PL, lo que se opone a ese puntito, PL, es a lo que se opone ese puntito, que es LD, como esta base, PC, que es 8, es a esta base, que es 12. Y eso nos debe de quedar. Sacamos cuarta y quedaría 2 tercios. Y luego aplicamos el teorema de Tales. Entonces, decimos luego, este ha sido nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es por el teorema de Tales. Tendremos lo siguiente. A ver. De abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, ¿ya? 4 es a HA, como PL es a LD, o sea, como 2 tercios. PL es a LD, y aquí reemplazamos 2 tercios. Entonces aquí despejamos HA. HA sería 4 por 3, 12, entre 2, 6. HA es igual a 6. Consecuencia de ello, si HA mide 6, entonces BA tiene que ser 6 más 4. Y por lo tanto, el área del rectángulo que me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo el área del rectángulo ABCD, tendría que ser el producto de estos lados. O sea, sería 20 por 10. Y 20 por 10 es 200. ¿De acuerdo? 200 unidades elevadas al cuadrado. Si aquí si fueran metros, entonces metros cuadrados, centímetros, centímetros cuadrados. Entonces esta será nuestra respuesta. Bien, a ver, veamos el problema número 3. Dice, en la figura, ABCD es un romboide. ABCD es un romboide. Un romboide ya saben que es un sinónimo de paralelogramo. PD y CD son congruentes y miden 6. 6, 6. Entonces aquí también tiene que haber ángulo de 45. Entonces, como aquí hay ángulo de 45, y aquí 45, este tiene que ser un ángulo recto. Además, recuerden que por alternos internos ese ángulo con el de acá tienen que ser iguales. Entonces esto mide también 45. Bien. Recuerden que lógicamente esto tiene que ser de la siguiente manera. Como estos lados son paralelos, entonces si esto es perpendicular a este lado, al prolongarlo, aquí también tiene que ser perpendicular. ¿De acuerdo? Si estas son paralelas, la perpendicular a uno es perpendicular a la otra. Bien, pero como esto es 6 y estos tres segmentos son iguales, porque aquí hay ángulo de 45, miren en este triángulo, estos son ángulos de 45, entonces si esto es 3, 3, entonces esto también tiene que ser 3. Y listo. A ver. El área del paralelogramo, recuerden que es base por altura solamente. Entonces vamos a tomar el área del paralelogramo ABCD. Tiene que ser la base la vamos a poner CD. Y la altura HD. CD es 6 y HD es 6 más 3. Y eso nos debe dar 54 unidades al cuadrado. Listo, y ahí concluye el problema.
Bien, en un cuadrado ABCD de centro O, sea este el centro, el cuadrado es de vértices A, B, C, D. E es un punto de la prolongación de AD. AD, su prolongación, y por aquí hay un punto E. En la prolongación de AD. Si AB mide 4, o sea, si el lado del cuadrado mide 4, y OE igual a CE, o sea, si me dicen de que este segmento es igual a este otro, si estos segmentos son iguales, hay el área de la región OEC, me piden el área de este triángulo, ¿de acuerdo? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Miren, el centro del cuadrado es el punto donde se intersecan las diagonales. Entonces, y las diagonales del cuadrado, como de cualquier paralelogramo, siempre se van a cortar en su punto medio. Otra de las cosas que debo de tener en cuenta es de que las diagonales en un cuadrado también son bisectrices, o sea que este es un ángulo de 45 grados. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque si quiero calcular el área de este triángulo, como es un triángulo isósceles, debo de conocer esta base y debo de conocer esta altura. Sucede que esta altura que estoy trazando a continuación tiene que caer en el punto medio de esta parte. Ahora, del cuadrado, si esto mide 4 y esto mide 4, esto sería 4 raíz de 2. Si esto es 4 raíz de 2, entonces esto tendría que ser 2 raíz de 2. Si esto es 2 raíz de 2, cada uno de estos segmentos debe de ser raíz de 2. Entonces, voy señalando esto. Raíz de 2 y acá también raíz de 2. Pero recuerden que todo era 4 raíz de 2. Entonces, como aquí hay raíz de 2, entonces aquí hay 3 raíz de 2. Y si aquí hay 3 raíz de 2 en este triángulo, miren, rectángulo isósceles, ¿eh? Si este cateto mide 3 raíz de 2, este cateto también medirá 3 raíz de 2. No se olviden que aquí había raíz de 2. Y el problema ya queda resuelto porque ¿qué es lo que tengo para calcular el área de este triángulo? Tengo la base y tengo la altura. Por lo tanto, debo decir de que el área del triángulo OEC debe de ser base, voy a escribirlo así, OC, por la altura EH, y todo eso sobre 2. OC, 2 raíz de 2. EH, 3 raíz de 2. Y todo eso sobre 2. Esto se cancela con lo de acá y queda 2 por 3 nada más. La respuesta será 6 unidades al cuadrado, ¿no? Esta tendrá que ser la respuesta. El problema número 5 dice, en la figura, la región ABC, se supone que es esta debe ser la región ABC, representa un puesto de venta cuyo precio de alquiler mensual es de 2.400 soles. La dueña del puesto decide dividir el puesto en 4 partes. Si el precio de alquiler es proporcional al área, hallar en cuánto se alquila la parte correspondiente al cuadrado señalado. A ver, si son proporcionales,
debo de decir lo siguiente. Fíjense, ¿eh? El área del cuadrado es al área del triángulo como, este es dato, ¿de acuerdo? Como el precio de esto, ¿de acuerdo? Esta parte correspondiente, entonces el alquiler que es, le vamos a poner X, el alquiler del cuadrado, es al alquiler de todo este triángulo, que es 2400. Entonces, para hallar esto, necesito calcular el área del cuadrado, porque el área del triángulo aquí está a la vista, 12 por 12 entre 2, base por altura sobre 2. Entonces, tengo lo siguiente, voy a despejar, X tendrá que ser 2400, que multiplica al área del cuadrado sobre el área del triángulo. El área del triángulo es 12 por 12 sobre 2, de una vez. Entre 2 es lo mismo que poner por 2 arriba. Listo. Entonces falta esta cosita de acá nomás. Diremos en consecuencia lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. Si esta línea es paralela a la de acá, eso significa de que el triángulo BLK, fíjense, por otro lado, debo decir que el triángulo BLK va a tener los mismos ángulos que el triángulo mayor. Por lo tanto, van a ser triángulos semejantes. El triángulo BLK semejante con el triángulo ABC. Ello implica, ¿de acuerdo? Esto aquí vamos a ponerle así, paso 1, por otro lado, paso 2. Eso significa de que si esto es X, si este lado le ponemos A, el lado del cuadrado, aquí también va a haber A. Entonces, esta partecita de aquí, esta alturita, tendría que ser 12 menos A. Proporcionalidad. Veamos a ver. Base del triángulo menor, A. Base del triángulo mayor, 12. Como altura del triángulo menor, 12 menos A. Altura del triángulo mayor, 12. Entonces aquí se cancela esto y va a quedar 2A igual a 12. De ahí sale que A es 6. ¿Y eso qué significa? De que el área del cuadrado tiene que ser 6 por 6. Entonces lo que hacemos es reemplazar acá. Entonces, si esta es ecuación 1 y esta es ecuación 2, a ver, vamos a hacer lo siguiente para no variar. A esto le vamos a poner paso A y a esto paso B, para no confundir con las ecuaciones. Entonces decimos, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, va a quedar lo siguiente. 2400, eso es así, ¿no? 2 por 12 por 100, eso es 2400, por el área del cuadrado, que es 36, que es 12 por 3, ¿de acuerdo? 36, 12 por 3, por 2, y abajo 12 por 12. A ver, esto nos va a permitir simplificar así. 12, 12, 12, y aquí va a quedar así, ¿ven? 6 por 2, 12 por 100, serían 1200.
¿Y qué viene a ser esto? Ese es el valor del alquiler de la parte que corresponde al cuadrado. Bien, dice, en la figura ABCD es un romboide, un paralelogramo. Si R1, que es este radio, mide 3 unidades, y AP, que es este segmento de tangente, mide 16, me piden el área de ABCD. Primero hay que tener en cuenta que cuando se tiene un paralelogramo y se traza una diagonal, los triángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Eso significa de que aquí también este radio de esta circunferencia inscrita en este triángulo tiene que ser el mismo radio de acá, o sea que mide 3. Entonces, respecto al triángulo ACD, tenemos el radio de la circunferencia inscrita y tenemos que esta circunferencia es una circunferencia ex inscrita a este triángulo, porque es tangente a las formaciones de los lados. Pero esto de la parte de circunferencias, de propiedad de tangencia, recuerden, esto es propiedad desde A hasta P, es el semiperímetro del triángulo ACD. Entonces decimos por propiedad AP, ese segmento, que ya sabemos que mide 16, es el semiperímetro. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así en palabras, ¿de acuerdo? En palabras, ¿no? Es el semiperímetro del triángulo ACD. Pero también hay una fórmula que indica de que cualquier triángulo que tenga una circunferencia inscrita, el área del triángulo debe de ser expresado de esta manera: semiperímetro por su radio. Y entonces eso ya es suficiente. Entonces decimos el área del triángulo ACD, según este criterio, debe de ser el semiperímetro de ese triángulo, que ya lo tenemos acá, que es 16, multiplicado por su radio, que mide 3. Esto nos debe de dar 48. Pero lo que me están pidiendo es el área del paralelogramo. Y si esta área de esta parte es 48, todo esto tiene que ser el doble. Entonces, el área de A, B, C, D tiene que ser 2 veces el área de ese triángulo, y eso nos va a dar 96 si son unidades al cuadrado, ¿no? Esta vendría a ser la respuesta. Veamos el siguiente problema, donde hay que analizar un poquito primero para la formación, segundo para lo que se tiene que hacer para la solución misma, ¿eh? A ver, veamos. Dice, en un triángulo ABC, el ángulo externo en A, este es el ángulo externo en el vértice A, es el doble del ángulo externo en C. ¿De acuerdo? El ángulo A externo es el doble de este ángulo. Entonces 2 alfa, alfa. Si la medida del ángulo ACB, o sea, este ángulo, es mayor que 90 grados, este es el ángulo obtuso. Quiere decir que este es el mayor lado en ese triángulo. Y BC es menor que AC. BC es menor que AC. ¿Qué significa de que BC sea menor que AC? Que ya sabemos cuál de todos los lados debe de ser el menor. Este es el menor, este es el lado que sigue, y este es el lado mayor porque se pone un ángulo obtuso, tal como está indicándose. Pero me dicen que la longitud de los lados son números enteros consecutivos. Entonces, si sé que este es el lado medio, le ponemos un valor a este lado. Por ejemplo,
A. Como este es menor y tiene que ser consecutivo, esto tendría que ser A menos 1. Y este es el mayor, tendría que ser A más 1. Listo. Con esa condición me piden el área de este triángulo. Fíjense lo que voy a hacer para la solución de ese problema. El problema no es tan sencillo que digamos. Procedo de la siguiente manera. Primero voy a relacionar de qué manera me sirve el dato de que este ángulo es el doble del de acá. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Por el vértice A, voy a trazar la bisectriz de este ángulo. Y voy a seguir prolongando este lado. Entonces por aquí voy a tener alfa y aquí también alfa. Fíjense en lo que voy a señalar a continuación ya. Si esto es alfa, en este triángulo, y este es el ángulo B, ya saben que este angulito de acá resulta alfa menos el ángulo B, este angulito. En este triángulo, este es el ángulo exterior alfa, y este es el ángulo B. ¿Cómo debe salir este angulito? También alfa menos B. Consecuencia, este angulito es igual que este ángulo de acá, que es alfa menos B, cualquiera de los dos casos. Entonces aquí vamos a tener dos cosas. Primero, que esto es una bisectriz exterior de este triángulo. Entonces aquí hay una longitud por aquí. Y le aplicamos proporcionalidad. ¿Ya? Proporcionalidad. Entonces decimos por proporciones. ¿Qué tenemos? Que como esto es bisectriz exterior, tendríamos que estos lados son proporcionales a este segmento y el segmento exterior al triángulo. ¿De acuerdo? Recuerden, propiedad de la bisectriz. En la parte de proporcionalidad decimos A más 1 sobre A más 1 sobre A es igual a todo esto que sería A menos 1 más B a la parte exterior que es B. Y luego, lógicamente, que de aquí vamos a efectuar esta expresión. A ver, ¿qué es lo que vamos a obtener de esta expresión? A por B más B. A por B más B es igual a cuadrado menos A más AB. A cuadrado menos A más A por B. Se cancela esto y lo que va a quedar es de que B es igual a cuadrado menos A. Hasta ahí es una primera parte. Aquí lo que nos interesa es hallar el valor de A. Entonces eso significa de que debemos de volver a utilizar alguna ecuación que nos permita expresar otra relación entre A y B. A ver. Entonces lo que hacemos a continuación es aplicar semejanza. Es por eso que aquí habíamos señalado que estos ángulos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner este puntito de acá, L, y vamos a decir, por lo tanto, lo siguiente. Fíjense que el triángulo LBA tiene los siguientes ángulos. Este angulito y dos arquitos. Y el triángulo BCA también tiene los mismos ángulos. BCA tiene los mismos ángulos, por lo tanto esos triángulos van a ser semejantes. Y luego aplicamos proporcionalidad en estos dos triángulos. A ver, veamos a ver. De mayor a menor, ¿ya? ¿Quién se opone a este ángulo? A más 1. En el mayor.
En el menor, ¿quién se opone al mismo ángulo? A menos 1. ¿Cómo? En el triángulo mayor, el lado adyacente a estos ángulos sería A menos 1 más B. A menos 1 más B. Y en el pequeño, el lado adyacente a estos ángulos tiene que ser A más 1. Luego, efectuamos esta parte y tendremos A más 1 elevado al cuadrado es igual a A menos 1 por A menos 1, A menos 1 al cuadrado, más B que multiplica A menos 1, más B que multiplica a A menos 1. Pero el valor de B ya sabemos que es esto de acá. Entonces reemplazamos el valor de B. Entonces decimos 1 en 2. 1 en 2. Y tendremos A más 1 al cuadrado debe de ser igual a A menos 1 al cuadrado más, y en vez de B escribo eso, A, y eso sería escrito así, ¿no? A por A menos 1. A por A menos 1 por nuevamente A menos 1. Y desarrollamos esta ecuación. Quedará lo siguiente. A ver, vamos a ver. A cuadrado más 1 más 2A. El desarrollo de ese binomio. El desarrollo de este binomio sería así. A cuadrado más 1 menos 2A. Más, fíjense aquí. Aquí sería un... vamos a escribirlo así. A, y esto A menos 1 al cuadrado, que sería así. A cuadrado más 1 menos 2A. Y vemos qué es lo que se puede simplificar de esta expresión. Por lo pronto, A cuadrado más 1 se va cancelando. Y va a quedar así. 4A. ¿Está bien? Porque esto lo estamos pasando acá. Es igual a A, que multiplica A cuadrado más 1 menos 2A. De aquí se cancela este valor de A porque es diferente de 0. Y en consecuencia, lo que vamos a tener aquí es que en el desarrollo, miren, esto es 4 menos 1 va a ser 3, es igual a A cuadrado menos 2A, de a donde A es igual a 3. Entonces, una vez que tenemos que el valor de A es igual a 3, en el desarrollo de esta ecuación, que A es igual a 3, entonces reemplazamos y los lados del triángulo vienen a ser, a ver, 3 menos 1, 2, 3 y 4. Pero me están pidiendo el área de ese triángulo. Lo que tengo que aplicar en este caso es el llamado teorema de Herón. Entonces decimos el área del triángulo por el teorema de Herón. Entonces, para aplicar el teorema de Herón, lo que primero que tenemos de tener en cuenta es el cálculo del semiperímetro. Entonces decimos, lo primero que hallamos es el semiperímetro del triángulo. El semiperímetro es la suma de los lados. Entonces sería 9 entre 2. Semisuma de los lados. Y ahora sí, el área debe de ser igual a raíz cuadrada de, recuerden, P por P menos A, por P menos B y por P menos C. P, 9 medios, por 9 medios menos 4, que es 8 medios. Entonces vamos a escribirlo así. 9 medios menos, en vez de escribir 4, 8 medios. 9 medios menos 3, que es 6 medios. 9 medios menos 6 medios. Menos 6 medios.
Y aún falta la otra diferencia. 9 medios menos 2, que es 4 medios, o sea, 9 medios menos 4 medios. A ver, ¿cómo va quedando? 9 medios. Un medio. 3 medios. 5 medios. Entonces quedará así. Aquí va a salir un 4 al denominador y un 3 aquí. Entonces quedaría así. 3 cuartos y 3 por 5, 15. Por lo tanto, esta debe ser la respuesta para el área del triángulo correspondiente. Entonces, tenemos un problema modelo de cierto grado de dificultad, ¿no? Donde se están interviniendo varias cosas. Primero, criterio de formación, desigualdad, a mayor lado, mayor ángulo. Recuerden, 1. 2. Trazo auxiliar. 3. Proporcionalidad, ya que esto es la bisectriz exterior del triángulo mostrado. 4. Semejanza entre el triángulo original y el triángulo que se ha formado en su totalidad. De estas dos aplicaciones obtenemos la siguiente ecuación donde el valor de A mide 3. Y una vez que tenemos que el valor de A mide 3, le aplicamos el teorema de Herón para calcular lo que nos están pidiendo, que es el área del triángulo.